bienvenida para todos a un nuevo capítulo de Retrosport aquí en la pantalla de DirecTV Sports. Hoy con un invitado especial con quien vamos a compartir mucho de lo que tiene que ver con la historia del voleibol argentino, con dos hechos sin dudas de los más trascendentes que ha tenido la historia del voleibol argentino allí por la década del 80 y con un personaje que ha sido sin dudas gran protagonista de esas conquistas que tuvo la selección celeste y blanca de voleibol. Junto a Waldo Kantor, junto al armador de aquel equipo, estamos hoy para compartir este Retrosport. Waldo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y esperemos que la memoria no falle, porque tenemos que ir para atrás bastante, pero hay muchas cosas seguramente muy ricas para recordar. El Mundial se hacía en la Argentina, se iba a organizar en la Argentina y no podías terminar 22º de 24 si eras el dueño de casa. No, ahí hubo unas coincidencias, unas búsquedas también, por otro lado, y apareció una camada de jugadores que fue esa camada de los 80, que increíblemente hoy se repiten tantos nombres en la selección argentina de hoy, sus hijos, sobrinos, que el coreano, el entrenador que la Federación Argentina había contratado casi 5 años antes, y bueno, buscando, aparecieron nuevos jugadores talentosos. Este entrenador coreano tenía realmente una visión muy firme de quién podía ser un jugador que a la larga podía tener una buena performance a nivel internacional. Buscó, cambió el paradigma del jugador argentino, buscó todos jugadores altos, menos yo, obviamente. Sí, bueno, pero con un rol muy un puntual, levantador ¿no? bajo, Sí. que haber. Y así fue que encontró a los Castellani, Quiroga, Conte, Esteban Martínez, John Uriarte, o sea, muchos jugadores que después hicieron toda esta gran camada de los años 80. Y sin duda que fue fundamental, vos hablabas recién del coreano, el coreano es Song, es el entrenador que tuvo este seleccionado argentino que arrancó allá por el 75 aproximadamente con este proceso de la selección argentina, y que cuando arrancó, y esto lo han contado y me gustaría también que me lo refresques, cuando arrancó este proceso, esas primeras salidas que hacían ustedes eran durísimas porque las derrotas eran abultadas, estaban lejos de esos equipos a los que enfrentaban, pero el significado sin duda es que él le buscaba a esos enfrentamientos, tenían un sentido de por qué iba a chocar con los mejores quizás. Bueno, acá había una teoría muy instalada que era que de los entrenadores argentinos que eran muy buenos entrenadores y muy buenos metodólogos, sí. Pero con quizás una mentalidad muy cerrada en cuanto a que si no se le ganaba al entorno continental no se podía dar, claro. O sea, con esta cosa de la metodología, paso tras paso. Sí. Entonces... primero hacerte fuerte cerca para después poder trascender un poco más. El coreano rompió absolutamente con eso y dijo hay que salir a competir y ganar en experiencia, con jugadores muy jóvenes, con talento, y perder un montón de partidos para después empezar a cosechar los frutos. Y hubo un contraste importante en Argentina, en ese momento voleibolística, ¿no? Pero bueno, el apoyo estaba puesto del lado de la selección, del coreano que tenía esta idea, y en el 80, ya bastante tiempo más tarde de lo que había llegado el coreano, hizo esa renovación y con toda esta camada que yo te estaba contando, salimos a competir. Y perdíamos contra equipos de Europa feo. Oriental y contra equipos de Oriente, Japón, Corea. Mal, perdíamos feo. Y de hecho el coreano fue un eximio jugador en Corea, uno de los mejores jugadores asiáticos de su época. Y volvía por primera vez dirigiendo él un equipo y estaba lleno de sazón, digo, porque el equipo que él estaba trayendo perdía contra todos. Yo me acuerdo, hablaba muy mal el castellano, decía palabras que había que interpretarlas muy de alguna manera. Y entonces decía, ¿cuándo usted ganar un partido? O sea, no podía, todo esto seguramente mucho peor de lo que yo lo estoy diciendo. Y estaba desesperado porque no ganábamos, realmente no ganamos. Entonces hicimos 80, 81, 82, hasta que en el 82, previo a jugar el Mundial, 2 meses antes en Corea, le ganamos a la selección coreana, primera vez en la historia que se hacía un resultado a nivel internacional, porque Corea había salido cuarta en el Mundial anterior, importante.